Bueno, es una bendición estar con ustedes en esta mañana, compartir la palabra de Dios y sobre todo dialogar sobre lo que es el discipulado en el Nuevo Testamento. Saben, cuando uno habla de discipulado, discípulos, inmediatamente viene el término discípulo, implica un maestro, porque no puede haber discípulos si no hay maestro. Y cuando uno estudia en la Biblia, uno se preocupa, ¿para qué quiero un discípulo y para qué un maestro? ¿Cuál es el propósito? A menos que haya algo que transmitir. Es decir, hablar de discipulado en la Biblia implica que hay alguien que aprende, porque hay alguien que enseña, pero el que aprende y el que enseña transmiten un contenido. Y ese contenido es el mensaje de salvación. Por lo tanto, hay muchas personas que tienen problemas para involucrarse en el discipulado porque no han entendido el contenido. Es decir, ellos saben que Dios los llama para ser discípulos. O hay otros maestros que quieren hacer discípulos, pero no están focalizados en el contenido. Entonces, a mí me gustaría primero mirar ese contenido y luego abrirnos hacia estos dos espacios de maestro-discípulo. En primer lugar, ¿cuál es el contenido que Dios quiere que nosotros transmitamos? ¿O para qué Dios llama discípulos? Y es que cuando uno mira en Efesios capítulo 1, versos 4 al 5, uno descubre que el ser humano ha sido escogido desde la fundación del mundo. Pablo dice en Efesios 1:4 que en Cristo, antes de la fundación del mundo, hemos sido escogidos para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Y aún más, el verso 5 dice que en Cristo hemos sido predestinados para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo, es decir, hijos de Dios. Es decir, el mensaje que nosotros tenemos que transmitir al mundo es que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos sin mancha, para ser hijos de Dios. Todos, no hay excepción. En la casa de nuestro Padre Celestial, dice Jesús, ha ido a preparar mansiones, pero hay lugar para todos. O sea, no es una mansión con límite, es una mansión donde caben todos. Y entonces, el asunto del pecado que se introduce en este mundo por Satanás hizo que ese proyecto divino de que Dios y el hombre estuvieran juntos por la eternidad comenzara a desmoronarse. Y eso implicó separación. Dios y el hombre separados. El discipulado y el maestro tienen que transmitir un contenido de qué es lo que Dios está haciendo para volver a unir al Padre con sus criaturas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado y cada vez tendemos a separarnos de Dios. Así que el contenido que nosotros necesitamos transmitir y entender primero y luego transmitir es que Dios quiere que su creación viva en armonía con Él, en fidelidad, sus criaturas en adoración continua, pero por causa del pecado, Dios ideó un plan para que el hombre sea rescatado, y por eso dice Efesios que en Cristo nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos, dignos moradores de la patria celestial y ser adoptados como hijos de Dios. Cuando uno lee Apocalipsis 13:8, encontramos que Jesús es descrito como el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, ese Cordero que se sacrificó en el Edén para vestir de pieles a Adán y a Eva, esos corderos que sacrificaban a Abel cuando fue a presentar su ofrenda con su hermano Caín, esos corderos que sacrificaba Noé o Abraham, todos apuntaban al Cordero de Dios que habría de venir a quitar el pecado del mundo, según lo que dice Juan 1:29. Pero
Apocalipsis 13:8, regresa al comienzo y dice, Cristo es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, el mensaje que nosotros tenemos que transmitir es un mensaje que viene desde antes de la fundación del mundo, que ha sido diseñado para rescatar al hombre, porque Dios sabía que el hombre iba a ser tentado, caería en pecado y necesitaba ser rescatado. Por eso Elena White dice que cuando el pecado entró en este mundo, no cogió por sorpresa a Dios. Dios tenía ya un plan de salvación listo para entrar en operación tan pronto el pecado entrase. Y hoy estamos aquí, vivimos en un mundo de pecado. Necesitamos ser redimidos nosotros. Necesitamos ayudar a que otros también sean redimidos. Y el proyecto de Dios es que a través del discipulado se cumplan las dos cosas. Porque el que es redimido se convierte en un portavoz para los que necesitan ser redimidos. Y en el proceso de ayudar a otros en su redención del pecado, uno mismo consolida su salvación en Cristo Jesús. Por eso, el proyecto misionero que Dios ha dejado para su iglesia es una necesidad para el miembro de iglesia. Yo recuerdo muchas veces que decían algunos hermanos, pero ¿para qué tenemos pastor si nosotros tenemos que hacer la obra misionera? Entonces, ¿para qué? O sea, si nosotros tenemos un pastor es para que él vaya y haga el trabajo. Y no se daban cuenta que el trabajo misionero que Dios nos ha encargado, no le ha encargado a los pastores. Ustedes no van a encontrar en la Biblia que solamente diga allí, vayan los discípulos, los pastores a cumplir la misión. El mandato es claro, es para todos los discípulos. Y Jesús oró, no solamente, dice él, no solamente por los discípulos fieles que quedaron, los 11, no solo oró por ellos, sino por los que creerán a través de ellos. Entonces el Señor, a través de esos discípulos, ya se proyectaba a la eternidad, donde habrían otros que creerían. Y esos otros debían consolidar su fe a través de la transmisión del mensaje que ellos mismos habían recibido. En otras palabras, compartir el mensaje es fortalecer, es tomar vitaminas para el alma que me consolidan en lo que he creído. No es hacerle un favor a Dios. En realidad Dios no necesita. Si por Dios fuera, solamente basta que un ángel, solo un ángel, abra su boca y transmite el mensaje a todo el mundo. Y todos escucharían el mensaje. Pero ese trabajo no se lo dio a los ángeles. Le ha dado a sus hijos. ¿Por qué? Porque quiere que hombres pecadores como nosotros, que hemos sido arrebatados del incendio del pecado, nosotros podamos compartir con otros cómo Dios transformó nuestras vidas, cómo hemos cambiado. Y cuando otros vean cómo hemos cambiado, entonces ellos dirán, si Dios cambió a esta persona, ¿podrá cambiarme a mí también? ¿Por qué no? Y es que ese es el sermón más fuerte que nosotros podamos predicar, nuestra vida. Y el discipulado tiene que ver con eso, vida, la vida del discípulo. Pero volviendo al tema del proyecto de salvación, el mensaje que tenemos que transmitir, nosotros decimos que en todas las generaciones Dios siempre tuvo un mensajero. Y nosotros miramos desde los tiempos de Adán y Eva. Abel le estaba diciendo a su hermano, mira, viene un cordero, hay que sacrificar el cordero, Dios nos ha pedido el cordero. ¿Y qué ganó? Se murió. Su hermano no quiso entender. ¿Qué significa eso? ¿Que todos aceptarán el mensaje? ¿Que todos te recibirán bien cuando traes ese mensaje de salvación? No. Noé predicó 120 años. ¿Y cuántos entraron al arca? Solo su familia, sus hijos y sus esposas, nada más. ¿Y los demás? ¿Fracasó Noé en su misión? ¿No cumplió el blanco esperado por Dios porque construyó un arca enorme y solamente entraron 8 personas? No. Y es que el blanco de Dios es otro. Es que todos escuchen el mensaje de salvación y todos sean salvos. Pero no depende de Dios
porque Dios no fuerza a nadie, depende de nosotros. Nosotros escogemos. Y en la generación de Noé, esa generación escogió no escuchar. Pero Noé fue un discípulo fiel del Señor porque él cumplió su misión. Y digo esto porque hay algunas personas, yo recuerdo en México una vez estuve en una reunión de laicos, había más de 1000 personas allí, y se me acercó una hermanita y me dijo: pastor, yo quiero hablar con usted, tengo un problema muy serio. Y le digo: bueno, ¿de qué se trata? Me dice: pastor, yo predico, tengo grupos pequeños, tengo interesados que estudian la Biblia conmigo, personas muy comprometidas con la Biblia, pero ninguno quiere bautizarse. Y entonces yo me siento mal porque aquí en estas reuniones de laicos todos dicen: a ver, hermano, ¿cuánto bautizaron? 10 personas en el año, y levantan mucho la mano. ¿Y cuánto bautizaron? 5, 20, todos levantan la mano, y yo no levanto porque yo no he bautizado ni a uno. Pero yo he trabajado todo el año, pastor. Y yo le digo: no te preocupes, porque cuando Jesús vino, ¿a cuántos bautizó Jesús? ¿A cuántos millares predicó Jesús? ¿Cuántos le siguieron finalmente? ¿Acaso aquellos que le siguieron al final no fueron desparramados, huyeron? ¿Fracasó Jesús? No, no fracasó. Él cumplió su misión porque vino a sembrar la semilla. Pero, después que Jesús resucitó, cuando el Espíritu Santo obró en el Pentecostés y Pedro predicó ese sermón, ¿quiénes fueron los que se bautizaron? Aquellos que habían recibido la semilla de parte de Jesús y ahora venían a la cosecha. Y ese fue el sermón de Pedro. Cosechó 3000 y después 5000 y después miles más. Y es que el éxito del discipulado no se mide por cuánto bautizas hoy, sino por a cuántos comunicas el mensaje de salvación. La semilla es sembrada. Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que da el fruto, Dios es el que da la cosecha. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es sembrar. Miren ustedes lo que dice 1 Corintios 3:3. Dice allí que nosotros sembramos. Unos siembran, otros riegan, otros cosechan, ¿sí? Y entonces, Noé cumplió su misión y dio su mensaje. Abraham también, él iba por todos lados dejando sus señas en sus altares, comunicaba el mensaje de salvación. Un cordero viene. ¿Cuántos se convirtieron? Dios escogió en Abraham un pueblo, pero desgraciadamente ese pueblo, en vez de anunciar, se encerró en los muros de su ciudad y no dejaban que los gentiles se combinaran con ellos para escuchar el mensaje de salvación. Por eso, en la profecía de Daniel 9:24, Dios le dice a Daniel: hay 70 semanas que están destinadas sobre tu pueblo. 70 semanas. Y si en esas 70 semanas Israel no cambia, se acabó. Y esas 70 semanas empezaban justamente en la reconstrucción de Jerusalén. Y llegaron hasta el año 34. Y se cumplió todo lo que Daniel 9 decía. A la mitad de la última semana se quitó la vida al Mesías. Y en cumplirse la semana 70, en el año 34, los judíos apedrearon a Esteban, que estaba predicando el mensaje de salvación. Y con eso prácticamente abrieron las puertas para que la predicación vaya ahora a los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios había señalado 70 semanas, le voy a dar la oportunidad para que ustedes lo hagan. Después de eso, a los gentiles, no más solo judíos. Los judíos son bienvenidos, pero ahora a los gentiles. Y digo esto porque nosotros tenemos un tiempo asignado. Hoy, todos los discípulos tenemos un tiempo asignado, en el cual tenemos que cumplir la misión. Ese tiempo asignado acabará cuando el tiempo de gracia acabe, porque ¿qué función tiene predicar cuando ya no hay posibilidad de perdón? Imposible, se acabó la misión. Hoy, mientras el Señor ministra en el santuario celestial, hoy, mientras nosotros tenemos gracia, perdón para aquel que se arrepiente, hoy es el día de salvación. Pero cuando se acabe ese tiempo de gracia, ¿ya para qué voy a anunciar que hay salvación en Cristo si ya no se puede
ni arrepentir, ni ser perdonado. Ya se acabó. Así que hay un tiempo determinado. Así como Israel tuvo un tiempo determinado, nosotros también. Por eso es que cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, llama la atención que Jesús vino a nacer en el tiempo que Dios quería. No es que Dios hace que sucedan las cosas en el momento, a ver, como digamos, por suerte, porque las condiciones se dan. No, Él tiene todo cronometrado. Tenía un tiempo para los días de Moisés y sabía que venía un diluvio. Y anunció, mira, viene un diluvio, por favor comunica, la salvación está en el arca. Nadie le hizo caso. Hoy día viene un diluvio de fuego, según Apocalipsis 20. Habrá un diluvio de fuego, ustedes leen los versos 9 y 10, ahí raíz y rama arderá todos los pecadores. La pregunta es, si viene un diluvio de fuego, ¿dónde está el arca? ¿Cuál es el arca? El arca es la salvación en Cristo Jesús, es el amparo que nosotros tenemos en ser justificados en Cristo Jesús y reunidos como una comunidad de fieles que seguimos a Jesús. Necesitamos enviar este mensaje a la gente. Pronto se cerrarán las puertas de la salvación, no habrá más perdón, no habrá necesidad de predicar más nada. Dios no necesitará más mensajeros, no habrá necesidad de más discípulos. Hay tiempos señalados. Y cuando uno lee Gálatas 4:4, uno descubre que Jesús nació en el momento señalado por el reloj divino. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y cuando dice Gálatas, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al tiempo señalado. Ya las profecías de los 2300 años mencionaba 70 semanas para el pueblo de Israel, que en la última semana se ungiría al Mesías, a la mitad de la semana se quitaría la vida al Mesías y acabaríamos en el año 34. Y todo eso se cumplió. Jesús fue bautizado en el año 27, fue ungido, murió en el año 31 y en el año 34 Israel fue desechado como pueblo de Dios exclusivo y ahora el mensaje se abría para todas las naciones. Dios tiene un tiempo, por eso es que no es nuestro tiempo, es el tiempo que Dios tiene asignado y lo va a cumplir cuando llegue el reloj, lo va a cumplir, sea que tú hayas sido involucrado en la misión, en la predicación, en el discipulado o no. Es decir, contigo o sin ti, Dios va a cumplir. Así que aquí el asunto es, bueno, si Dios lo va a hacer conmigo, si es en mi presencia, mejor que sea conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque como decía al comienzo, el participar de la experiencia de anunciar el mensaje es fortalecer mi convicción, mi fe en quien he creído. Me fortalece y nadie me podrá mover de ese cimiento. Y entonces la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué era el Israel del Antiguo Testamento en comparación con la iglesia de hoy? El Israel de Antiguo, en Gálatas 6:16, Pablo la define como la iglesia del desierto. El Israel de Dios. Esa iglesia del desierto, ahora la iglesia es definida como el Israel de Dios. Dios llama, Pablo llama a la iglesia cristiana el Israel de Dios hoy. Y eso es lo que somos. El cumplimiento espiritual de ese pueblo que debía anunciar las virtudes del Señor, ahora llamado a los gentiles, y tú y yo somos parte de esa misión. Y entonces, con ese propósito en mente, cuando Jesús vino, Él tuvo ya la concepción de organizar una iglesia. Hay muchas personas que por YouTube y otras redes sociales mencionan, y a voz en cuello, de que la Iglesia Católica es la iglesia que Jesús fundó. ¿Y dónde dice eso? Cuando uno lee Mateo 16:18, cuando Cristo le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se estaba refiriendo a Pedro, porque Cristo es la roca. 1 Corintios 10:4, Cristo es la roca sobre la cual se edifica. Y cuando uno lee Efesios 2, uno encuentra ahí que el fundamento de la iglesia es Cristo y los apóstoles, siendo
Cristo la piedra angular, la piedra principal. Cristo es el fundamento. Por eso es que nosotros decimos, sobre esta iglesia edificaré mi roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia, significa la roca es Cristo. O, como algunos teólogos han interpretado, podría también referirse a la confesión que Pedro acababa de hacer. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa confesión se edificó la iglesia. De cualquier manera, Cristo fundó su iglesia sobre su presencia en esta tierra. Por eso, Él escogió a 12. Y la misión de los 12 era anunciar ese evangelio que las 12 tribus de Israel habían fallado. Y entonces, esos 12 necesitaban ser entrenados. Así que el discipulado está en función a un mensaje, a una misión y a un entrenamiento. ¿Y cómo hizo Jesús? Voy a leerles lo que dice Juan 14:15. Juan 14:15 es una de las claves para el éxito del discipulado. Cuando uno es llamado por el Señor, hay necesidad de obedecer al Señor que nos llamó, la obediencia. Y Jesús les dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. De ahí parte todo, del amor. Uno obedece por amor, porque ama a su Señor, quien dio su vida para rescatarnos. No hace las cosas, no obedece, porque si no las hago no me salvo. Esa no es la idea. No, aquellos que obran simplemente para alcanzar la salvación están equivocados. Eso hacían los fariseos, eso hacían los líderes que crucificaron a Jesús. Es hacer porque amo al Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está la clave. Pero entonces nosotros encontramos a Jesús viniendo a esta tierra a rescatar a su pueblo y necesita organizar su iglesia. Ya él tenía en su mente organizar su iglesia. Y escoge a 12. Y cuando uno lee en Marcos 1, 19 y 20, dice, Jesús vio, por ejemplo, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban ahí trabajando, no estaban ociosos, estaban trabajando allí en las redes, en el barco. El verso 20 dice, Jesús los llamó. ¿Y qué hicieron ellos cuando escucharon el llamado de Dios? Dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. Yo quiero señalar esto. No es que, papi, ahí te dejo, ahí tú ves cómo te encargas del negocio, nosotros nos vamos con el Señor. No, eso no fue así. Dice la Biblia que dejaron a su padre con los jornaleros. Había quien ayude a sus padres. Y ellos dijeron, bueno, aquí tienes ayuda, nosotros vamos con el maestro. Y la Biblia dice, le siguieron. ¿Qué implica aceptar el discipulado? Implica dejar todo. Implica abnegación. Por eso cuando uno lee en Marcos 8:34, Jesús continuamente le decía a sus discípulos y a la gente en general, mira lo que dice Marcos 8:34, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo que pasa es que algunos queremos ser discípulos, pero cómodos. Queremos llevar en nuestra mochila todas las comodidades de la casa. Y Jesús le dijo, así no es pues, espérate, no es donde tú quieras y como tú quieras, es a mi estilo. Y esa experiencia la encontramos en Mateo 8. Si ustedes leen Mateo 8, versos 19 y 23, van a encontrar que alguien, que no se dice el nombre, alguien vino a Jesús y le dijo, Señor, yo quiero ser tu discípulo, te seguiré donde vayas. Ustedes leen Mateo 8, 19, Señor, te seguiré donde vayas.
Y Jesús le dice, mira, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero yo no tengo dónde recostar la cabeza. Es decir, si me sigues porque vas a vivir cómodo, bien y vas a disfrutar de algunos beneficios, estás mal. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Y entonces Jesús le estaba diciendo, el discipulado no es para disfrutar bendiciones materiales hoy. El discipulado es para disfrutar las bendiciones espirituales que te da el consumirte predicando el Evangelio. Qué hermoso es cuando tú ves que otras personas aprenden de la Biblia y reproducen esas enseñanzas de la Biblia en otras personas. Es que un discípulo genera otros discípulos. Pero eso requiere abnegación, sí, porque saben, uno tiene que negarse a pasar un tiempo con los amigos, ir a jugar, hacer otras cosas y dedicarle tiempo al estudio para saber cómo compartir, ¿sí? Cuando uno lee en Mateo 8:21, otro de los discípulos le dijo, Señor, yo quiero seguirte, pero primero déjame enterrar a mi padre y después yo te sigo. ¿Qué hicieron los hijos de Zebedeo? Ellos dejaron a su padre con los jornaleros y le siguieron a Jesús. Este discípulo, que tampoco se menciona su nombre, dice, déjame enterrar a mi padre y después te sigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y termina el verso 23 diciendo que él entró en la barca y sus discípulos le siguieron. Si tú estás más preocupado por los quehaceres de este mundo, por lo que te rodea, entonces, ¿cómo podemos ser discípulos? La abnegación. Así que Jesús dice, sígueme. Y ustedes, si han escuchado la voz de Dios diciéndole, sígueme, necesitan entrar en la barca con Él, sí. Pero recuerden que el discipulado, el requerimiento del discipulado es el amor. No solamente que hay que obedecer al Señor porque le amamos, sino que también debemos transmitir ese amor a nuestros consiervos. Mire lo que dice Juan, capítulo 15, verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es decir, ese yo os he amado implica muchísimo. Jesús sabía que no todos eran buena gente, que Juan era, en vano le decían a Juan y a su hermano los hijos del trueno, eran explosivos, ¿sí? Reventaban, no aguantaban, no tenían paciencia. Señor, estos samaritanos no te han recibido, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y lo consumamos? Y Jesús le dijo, no, espérense, tengan calma, déjenlos en paz, tranquilos muchachos. El mandamiento es que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en Juan 13:35 Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mis hermanos, si somos discípulos del Señor necesitamos apoyarnos mutuamente. Esta no es una carrera de quién es el mejor. Esta no es... Recuerden ustedes que cuando uno lee Marcos 10, especialmente los versos 40 al 42, encuentra a los discípulos peleando por quién es el primero. Todos querían ser el primero. Y se molestaron cuando Jacobo y Juan trajeron a la mamá para decirle, Señor, queremos que a mi hijo lo sientes a uno a la izquierda, al otro a la derecha. Y los otros se enteraron de este pedido y se molestaron porque todos querían ser el primero. Estaban compitiendo por el primer puesto. ¿Quién va a ser el primer ministro en el reino de los cielos? Hermanos, nosotros no competimos para eso. En el reino de los cielos hay espacio para todos. Todos cabemos. Pero saben, necesitamos mostrar ese amor los unos por los otros, ayudarnos. En el Evangelio no hay secreto profesional. No, esto es para mí nomás, que otros no se enteren, porque así yo soy un discípulo de éxito. No, eso no es así. Así que Jesús estableció a 12, eso es lo que dice. Y yo quiero reflexionar con ustedes un momento lo que dice Marcos 3:14.
Porque vemos que Jesús en su misión tenía planeado una iglesia y él estableció a 12, porque eran 12 tribus en Israel, ahora 12 discípulos, y esos 12 discípulos debían ser entrenados. Puso algunos requerimientos: abnegación, amor, no solo para con Dios, obediencia, sino también para sus consiervos. Y dice Marcos 3:14 que Jesús estableció a 12 para que estuviesen con él. No es que los llamó y les dijo: bueno, a ver, ustedes, 1, 2, 3, 12, ya, ustedes se van y anuncian este mensaje. Ahí tienen el rollo del profeta Isaías y anuncian. No. Para que estuviesen con él. ¿Y cuál era el propósito de estar con él? Para enviarlos a predicar. Antes de enviarlos a predicar, debían pasar tiempo con Jesús. Vivir con Jesús. ¿Se acuerdan ustedes en Juan 1, versos 36 en adelante, cuando Juan el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? 2 de los discípulos de Juan escucharon eso y siguieron a Jesús. Y cuando Jesús se dio cuenta que lo seguían, le dijo: ¿qué desean? ¿Y qué dijeron los discípulos? Señor, ¿dónde moras? Y él le dijo: vengan y vean. Y se quedaron con Jesús. Y fueron los discípulos de Jesús. ¿Saben? Estar con Jesús es morar con Jesús, vivir con Jesús, pasar el día con Jesús. Y es que no se puede ser discípulo solamente un día a la semana. Es como algunos de nosotros que somos adventistas solo el 7º día. Y después los demás días de la semana, quién sabe, no hay diferencia con el mundo. Necesitamos estar con Jesús, porque ese fue el secreto del entrenamiento de los 12 discípulos. Pasar un tiempo con Jesús. Y ese pasar el tiempo era discipular. ¿Por qué? Porque ellos debían aprender el mensaje para la misión. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál fue el mensaje de Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál debía ser el mensaje de los discípulos? El reino de los cielos se ha acercado. Es exactamente lo mismo, el mismo mensaje. ¿Y cuál es nuestro mensaje hoy? El reino de los cielos ya está cerca. Necesitamos prepararnos para ese reino. Los discípulos no tienen otro mensaje que el mismo que anunció Jesús. Está en su palabra. Pero debían aprender no solo el mensaje, sino también cómo, la manera en que debían ministrar a las necesidades. La manera. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba predicando y había una multitud? Y esa multitud estaba todo el día escuchando a Jesús y Jesús le dijo: bueno, esta gente, ¿de dónde sacaremos pan para darle a ellos? Porque han estado todo el día con nosotros. Y Felipe le dice: Señor, pero es que ni 200 denarios alcanzaría para alimentar, son muchísimos. Y viene Felipe y le dice: Señor, acá hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Y qué es eso para más de 5,000 personas? Y Jesús dijo: bueno, que tomen asiento. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Y ellos vieron cómo el Señor Jesús ministró la necesidad, no solo espiritual, sino también la necesidad material de la gente. A veces nosotros miramos solo la necesidad espiritual y la material. Y ellos tenían que aprender viendo a Jesús. Cuando el leproso vino, le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Todos corrieron frente al leproso. Jesús se acercó, lo tocó y le dijo: sí, quiero, se limpio. Ministrar implica seguir un ejemplo, y Jesús es el ejemplo. Por eso debían quedarse con Él, debían estar con Él. Discipular implica ejemplo de vida. Por eso es que Jesús les dio ejemplo de vida. Así que un discípulo, en los días de Jesús, aprendía de su maestro. Por eso es que donde iba Jesús, los discípulos iban con Él. Camino para Galilea, ahí iban los discípulos con Él. Regresaban para el sur, a Jerusalén, los discípulos con Él. Iban con Él. Gradualmente iban asimilando la forma de vida de su maestro, el estilo de vida de su maestro, la manera de ministrar de su maestro. Tal es así que ese hijo del trueno, que era Juan, después del proceso de discipulado, llegó
a ser llamado el discípulo amado. Ese hijo del trueno que explotaba ante cualquier cosa, ahora decía: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Qué diferente ese Juan que escribió las cartas y el Apocalipsis a aquel Juan cuando Jesús lo llamó. El producto del discipulado también es moldear nuestro carácter, porque al mirar a nuestro maestro reflejamos. ¿Cuántas personas no han hecho impacto en tu vida? Porque la forma de ser, la forma como se aproximan, te ayudó a mirar las cosas de otra manera. Jesús quiere eso. Quiere que nosotros aprendamos a través del ejemplo que nos ha dado. Por eso, hacer discípulos, se hace discípulos testificando, moldeando, modelando. Porque no es solamente anunciar: mire, ustedes llevan este mensaje, lo hacen de esta forma y ya. Para eso hay muchos manuales. Hay que pasar tiempo con Jesús y aprender de Jesús. Miren lo que hizo Pablo. Me gusta mucho lo que dice de Primera de Corintios capítulo 11, verso 1. Porque allí Pablo dice: por favor, hermanos, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Yo soy un discípulo de Cristo, he aprendido de Cristo, imito a Cristo. Ustedes, que ahora estoy formando como discípulos, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Qué hermoso ejemplo. O cuando ustedes leen 1 Corintios 4:16, Pablo le dice: por favor, hermanos, imítenme. No porque yo sea perfecto, sino porque yo sigo a Cristo. Y eso lo repite otra vez más en 1 Tesalonicenses 1:6, sean imitadores de mí. Ese es el modelo de discipulado que nosotros necesitamos hoy. Necesitamos ver ejemplos. De allí que los pastores hoy tenemos un desafío mayor. Necesitamos rescatar aquello que mucho tiempo atrás fue una norma en nuestra iglesia. Los pastores y sus familias eran ejemplos en la iglesia. Sí, un ejemplo a seguir. Yo recuerdo mucho eso porque de niño yo veía a los pastores y a sus familias y mi madre les tenía un respeto único por el ejemplo que daban. Y mirando eso, cuando un día yo recibí el llamado de Dios, yo le dije: Señor, yo para pastor no sirvo. No, busca a otro. Pero el Señor insistió y me dijo: te estoy invitando. Y bueno, le agradezco a Dios porque Él cambió mi vida, transformó mi ser. Alguna vez me gustaría que algunos de mis amigos de mi juventud le dijeran todas las travesuras que hacíamos. Y ustedes no van a creer que ese muchacho travieso, inquieto, hoy es un pastor que transmite el mensaje de salvación. Y muchos de ellos, de mis amigos, dicen: no eres el mismo. ¿Cómo has cambiado? Y es que estar con Jesús cambia. Si pasas tiempo con Jesús, cambias. Pasemos tiempo con Jesús. Esa es la clave del discipulado. Y los pastores hoy deben ser modelos para que sus miembros de iglesia sigan ese modelo. Den el ejemplo de cómo discipular. Háganlo y verán vidas transformadas por el Espíritu Santo. Sí, algunos piensan que hacer discípulos solamente es informarle de la salvación que tenemos en Jesús, de ganarlos para la iglesia, de instruirlos en el camino de Dios, enseñándoles la Biblia. Todo eso está muy bien y creo que ustedes han escuchado temas mucho sobre lo mismo. Lo que yo quisiera enfatizar es que hacer discípulos es configurar un esquema mental igual al original. Es decir, que en nosotros se refleje el carácter de Cristo. Esa misión que Cristo vino en el tiempo asignado para vivir y rescatar a la humanidad del pecado, es ese deseo de salvación, de abnegación, de dar su vida, consumirse en el Evangelio, que Pablo, Pedro y todos los discípulos dijeron: he acabado la carrera,
¿no? He acabado la misión que tenía que hacer. Y la convicción de que tenían una corona preparada para ellos. Eso debiera ser parte de nuestra experiencia. Si tú estás involucrado en la misión, cobra ánimo. Sigue siendo el discípulo que Dios quiere que seas y haz discípulos. Y aquí yo quiero mencionar un aspecto crucial. Nosotros como iglesia tenemos muchas virtudes y muchos defectos. Pero hay un defecto que no se nota porque lo hacemos tan común que no se nota. Yo lo apliqué una vez en una iglesia y fue la última iglesia donde yo fui pastor. Lo apliqué y me di cuenta sorpresivamente de que tenía un efecto, un impacto tremendo. Nosotros somos muy formales al hacer las cosas. Hacemos, bueno, este va a ser el proyecto. Vamos a tener este entrenamiento y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y le hacemos los pasos y vamos primero esto, segundo esto, aquello y lo otro y vamos, ya está, bosquejado. Si nosotros hacemos eso, mucha gente que podría ser buenos discípulos, no lo son. Un día se me ocurrió decirle a mi iglesia, vénganse a casa, necesito que ustedes me conozcan y yo conocerlo a ustedes, porque yo recién llegaba al distrito. Y quisiera compartir con ustedes, vénganse a casa. Hicimos allí un refrigerio y compartimos un momento. Les pedí que me digan quiénes son, qué hacían, de dónde venían, tener una idea de quiénes eran. Y yo también di mi testimonio y nos conocimos un poco más. ¿Cuál era el proyecto? El proyecto era discipular, pero yo no les dije. Le digo, miren, a mí me gustaría compartirles algo que yo aprendí. Me gustaría saber si ustedes están dispuestos a repetir esto. Y les compartí. Y ellos aceptaron y siguieron. Y así nos reunimos por 3, 4 oportunidades. Y una vez una enfermera, me acuerdo, me dijo, pastor, me dice, mire, cuente conmigo para cualquier cosa que la iglesia necesite, yo estoy dispuesto a ayudar. Pero una cosa sí le pido, nunca me pida que yo vaya a tocar una puerta o dar un estudio bíblico porque yo para eso no sirvo. No, nunca me pida eso. Yo le digo, yo no te voy a pedir nada que tú no puedas hacer, no te preocupes. Y cuando terminó el proyecto yo lo hacía como imprevisto. Cuando terminó el proyecto, en esa iglesia que yo llegué, donde nadie hacía obra misionera, nadie. Había un director misionero que era el único que informaba lo poco que se hacía él, pero nadie hacía obra misionera. A los 6 meses había más de 80 personas dando estudios bíblicos, tocando puertas. Y la enfermera era una de las primeras que iba adelante tocando puertas. ¿Por qué? Porque lo hicimos todo formalmente informal. Es decir, ¿qué significa formalmente informal? Es discipular a otros sin que se den cuenta. Es como que nosotros tenemos un proyecto ya establecido, tenemos todo organizado, planificado, pero lo hacemos como que parezca informal. Oiga, ¿y qué se le ocurre esto? ¿O qué les parece aquello? ¿O tienen otra idea mejor? Abrir brechas. Y saben, allí es donde nosotros entendemos el impacto. Mucha gente no quiere entrar al discipulado porque dice, no, yo no tengo habilidades para eso, yo no sé hablar en público, yo no soy capaz de dar un estudio bíblico, no, a mí no me metan en eso. Si ustedes pudieran escuchar las voces de aquellos que fueron llamados, ¿se acuerdan ustedes de Moisés? ¿Quién soy yo para ir a Faraón y decirle que deje de ir a Israel? ¿Quién soy yo? No sé hablar. Y Dios le dijo, no te preocupes, yo voy a poner a alguien que hable contigo. Te voy a ayudar. Y es que así es. Jesús conoce a cada uno de sus hijos. Él sabe. Hay una cosa que a mí me impacta.
Y es que cuando uno lee Juan, el Evangelio de Juan, tiene algo que repetidamente se da, y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y aún sabía quién le había de entregar. Eso está ahí en San Juan 6, 64. Es increíble. Jesús sabía quiénes eran los que no creían. Estaban allí, le seguían. Ustedes miran ahí, van a encontrar que miles le seguían. Y Jesús les enseñaba a todos. Pero él sabía desde el principio quiénes no creían. Y aún sabía que entre los 12 había uno que le había de entregar. Y aún así, el maestro siguió adelante. Y digo esto porque a veces muchos pastores se desaniman, dicen, no, pues que estos hermanos no quieren aprender, no siguen lineamientos, no se quieren alinear con el Evangelio, no sé qué hacer, o fracasé. Alguien me dijo, anoche mientras hablaba con un pastor, me decía, he fracasado, pastor. Yo le digo, tú no has fracasado, le digo. Tú has cumplido con tu misión. Deja que el que haga el crecimiento de la semilla, que el que dé la cosecha, haga su función. Ese es trabajo del Espíritu Santo, ese no es trabajo tuyo. Tú no has fracasado. Jesús sabía quién había de creer, quiénes no creían, quiénes le habían de entregar. Y aún así, él siguió adelante. Y cuando uno lee en Juan 6:70, Jesús le dice a sus discípulos, les hace una pregunta: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Sí. ¿Y uno de vosotros es diablo? ¿Fracasó Jesús con Judas? Algunos dicen, no, ya ven, el Señor también tuvo problemas en su ministerio y hubo uno que no entró en el carril. Sí, pero hay una diferencia. Jesús sabía desde el comienzo quién le había de entregar. Jesús sabía quién creía y quién no creía. Nosotros no sabemos. Y ahí está la diferencia. Ahora, ¿qué es mejor, saber o no saber? Mejor es no saber. ¿Saben por qué? Porque cuando uno sabe que esta persona y la aquella y la otra no creen, no quieren o me van a entregar, entonces ¿para qué gasto saliva? ¿Para qué gasto energía? ¿Qué hago yo aquí frente a ustedes hablándoles? Mejor es no saber. Y creo que esa es la bendición de Dios, que nos dio una limitación. La mente no puede leer la mente humana. Nuestra mente no puede. Solo Dios puede hacerlo. Y así que cuando Jesús llamó a sus discípulos, los encaminó por el sendero del discipulado, Él les dijo, miren, de aquí a poco ustedes me van a dejar solo. Pero Jesús se lo dijo con cariño. Voy a leerle lo que dice Juan 16, 28 al 33. Brevemente, Jesús le dice, mire, yo salí del Padre, he venido a este mundo, pero ahora dejo este mundo y regreso al Padre. Es decir, ya cumplí mi misión aquí, voy al lugar de donde vine. Y entonces los discípulos le dijeron, Señor, ahora entendemos que sabes todas las cosas. Ellos se dieron cuenta que Jesús lo sabía todo. Y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios, porque tú lo sabes todo. Y a pesar de que lo sabes todo, sigues abnegadamente ayudándonos, sirviéndonos. Y Jesús le respondió, ahora creéis, ¿verdad? Ahora creéis. Pero viene la hora cuando seréis esparcidos. Y miren lo que dice el verso 32. Seréis esparcidos y me dejaréis solo. Me dejaréis solo. O sea, aún Jesús le está diciendo a sus discípulos, yo sé cuál es el problema de ustedes, me dejarán solo. Pero no se preocupen, Dios está conmigo. Dios está conmigo. ¿Saben ustedes qué es lo que le dio la tranquilidad a Jesús para cumplir su misión y el discipulado? Es la presencia de Dios en su ministerio. Dios está conmigo. Y así fue. ¿Qué pasó? Le preguntaron a Pedro, ¿tú eres uno de ellos? No, yo no lo conozco. No, sí, yo te vi con él. No, no lo conozco. Y cuando cantó el gallo y Jesús lo miró a los ojos, Pedro lloró y se fue. Y lo encontramos a Pedro después. Juan 21:3.
Pedro fue a Galilea, había escuchado que Jesús había resucitado y él fue a Galilea. ¿Y qué es lo que dijo Pedro? Juan 21:3, Pedro le dijo a sus amigos, voy a pescar. Y esa frase, voy a pescar, tiene mucho significado. Porque Jesús llamó a Pedro siendo pescador, para que sea ahora pescador de hombres. Y ahora, habiendo negado a su Señor, Pedro le dice a sus discípulos, no sirvo para pescador de hombres. Mejor voy a mi oficio anterior, voy a pescar. Regresaba a donde había venido. Y se fue con sus compañeros esa noche a pescar. Y recuerden ustedes esa experiencia. No pescaron nada. No pescaron nada. Y Jesús los esperaba en la orilla con el desayuno ahí listo. Y luego tuvo una conversación con Pedro. Y por 3 veces le dijo, Pedro, ¿me amas? Entonces algunas personas ven en esta expresión que ahí Pedro es puesto como el primer apóstol, príncipe de los apóstoles, como el Papa, por Jesús. Aquellos que piensan así no han entendido la Escritura. La última vez que Jesús vio a Pedro, ¿qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces y Jesús lo miró a los ojos y le dije, te lo dije, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Te lo dije. Y Pedro lloró amargamente. Y ahora que venía de pescar y no pescó nada y tenía el desayuno servido, allí Jesús se encuentra con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces? 3. ¿Cuántas veces le negó Pedro? 3. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús? 3. Es como decir, mira Pedro, tú me negaste 3 veces. Yo ahora te pregunto 3 veces, ¿realmente me amas? Porque quiero que apacientes mis ovejas. Y Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. En esas 3 veces, Jesús estaba restituyendo al discípulo al ministerio que él quería abandonar. Me voy a pescar, no sirvo para pescador de hombres. Jesús le dijo, no, yo te llamé para ser pescador de hombres y quiero que apacientes mi rebaño. Pedro fue restituido al discipulado. Y esto es importante, porque en el camino del discipulado hay algunas personas que fallan. Nosotros fallamos como seres humanos. Y algunos dicen, no, fallé, no sirvo. No, Pedro falló. ¿Qué gran error peor que el de Pedro podemos cometer? Negar a tu Señor. Y él fue restituido. Y fue el primero. Cuando vino el Pentecostés y hablaban en lenguas, Hechos 2, versos 14 al 16, encontramos nosotros que cuando los judíos se burlaban de los discípulos porque hablaban en lenguas diciéndole que estaban borrachos, Pedro fue el primero que se levantó y dijo, no, ellos no están borrachos. Ellos son los que han recibido la promesa dada a Joel, el Espíritu Santo ha sido derramado. Y Pedro levantó su voz para anunciar a Jesucristo. Habéis matado al autor de la vida. Ustedes crucificaron al Salvador. Al punto de que las gentes allí dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús y recibiréis el Espíritu Santo. ¿Ustedes se dan cuenta cómo el Señor tuvo misericordia de un discípulo que erró en el camino? Sí. Y hoy Dios nos envía a nosotros a ser discípulos. Fíjense que Mateo 28, 19 y 20, el mandato del Señor es hacer discípulos. Ese ir en realidad es mientras van. La traducción más adecuada de ese pasaje es y mientras van, hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Cuando uno estudia en el original, y esto muchos de mis alumnos lo recordarán, cuando uno estudia en el original, el único verbo en imperativo que tiene este pasaje es hacer discípulos. No hay otro verbo en imperativo. Es el único. Y nosotros debemos cuidar ese detalle, porque el mandato de Jesús es que hagamos discípulos. Es decir, todo lo que hemos conversado hasta ahora. Tengo que modelar
Tengo que darles un estilo de vida. Tengo que ayudarles con el amor de Dios en mi corazón. Tengo que transmitirles el mensaje de salvación para que ellos puedan comunicarlo a otros. Tengo que discipular. No es suficiente proclamar el Evangelio. Sí, hay mucha gente que recibe el Evangelio. Tienes que hacer discípulos, dice el Señor. Haced discípulos. Y el cumplimiento de esta misión demanda una vida de servicio. Así que hoy nosotros vivimos en un tiempo cuando el hacer discípulos es una necesidad crucial. Necesitamos abnegación y una vida de servicio. 1 Corintios 9:19. Pablo resume su experiencia de vida como discípulo y como maestro haciendo discípulos. Él desarrolló una actitud de servicio y lo dice en 1 Corintios 9:19. Siendo libres de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. Yo no tengo responsabilidad con nadie, pero me he hecho siervo para ayudarles a fin de que ustedes conozcan la salvación en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros necesitamos experimentar hoy. Pero eso requiere abnegación, eso requiere amor. Así que el mandato es: seamos discípulos, hagamos discípulos, enseñémosle el camino de salvación, pero enseñémosle la manera, adiestrémoslos y nutramos su espíritu con la palabra de Dios. Voy a dejar aquí más bien para que demos paso a algunas preguntas y podamos continuar.